Haciendo lo mismo para el secundario, tenemos que el voltaje inducido en el secundario es igual al voltaje en las terminales de la carga más la corriente en la carga del secundario por la impedancia del circuito secundario, que es igual al voltaje en las terminales de carga del secundario más la corriente del primario por la resistencia del secundario más la reactancia del secundario. O sea que el voltaje en las terminales de la carga en el secundario es menor que el voltaje inducido en la bobina del secundario. Tenemos circuito que satisface las condiciones en vacío y con carga. Circuito equivalente, Z1 es la impedancia del devanado primario, I1 la corriente del primario es igual a la corriente de magnetización más la componente de carga de la corriente del primario. Si la impedancia de la carga es cero, tenemos que la componente de carga del primario es cero y consecuentemente la corriente del primario es igual a la componente de magnetización a la corriente de magnetización. La resistencia M representa las ¿dónde está RM? RM representa las pérdidas en el hierro, o sea, en el núcleo, pérdidas por corrientes parásitas y pérdidas por histéresis. Circuito equivalente XLM representa la componente reactiva del transformador. Relación de transformación al cuadrado por R2 representa la resistencia interna del secundario referida al primario. Relación de transformación al cuadrado por reactancia del secundario representa la reactancia interna del secundario referida al primario. Y la relación de transformación al cuadrado por la reactancia de la carga representa la impedancia de la carga referida al primario. Esa es la reactancia. Bueno, como la caída de tensión sobre la impedancia del primario, impedancia del devanado primario, como la caída de tensión es pequeña, el circuito equivalente puede ser rediseñado moviendo el ramo paralelo próximo a la fuente B1 de la siguiente forma. Moviendo el ramo paralelo de las siguientes formas, se puede rediseñar el circuito, se corrió esta rama más para la izquierda. Quedaron más juntas las impedancias del primario y secundario. Sumando las resistencias y las reactancias en serie, el circuito puede ser reducido a... Ahí se suman las reactancias. XL1 es más relación de transformación al cuadrado por XL2 y R1 más relación de transformación al cuadrado por R2. Claro, porque estas son las resistencias y reactancias del secundario referidas ya al primario al hacer este movimiento. ¿Es así? No, todavía antes de hacer este movimiento la resistencia y la reactancia ya estaban referidas al primario. Ahí está. Cuando se unen las dos bobinas es cuando se refieren las cargas del secundario al primario. Ahí empieza el diseño del circuito equivalente, se transfiere la rama hacia la fuente y se suman las resistencias y las reactancias. RE1 es la resistencia interna equivalente del transformador referida al primario. Ahí está R1. XE1 es la reactancia interna equivalente del transformador referida al primario. XE1, ahí está. ZE1 es igual a RE1 más JXE1. Se suman estos dos y tenés ZE1, que es la impedancia interna equivalente del transformador referida al primario. Cuando el transformador está con carga, podemos admitir que la corriente de magnetización IM es muy pequeña en relación a la corriente de carga. De allí que podemos tener un circuito equivalente más simplificado aún. Se quita la corriente de magnetización, la rama de la corriente de magnetización, porque es muy pequeña comparada con la corriente del secundario. Y tenemos corriente 1, resistencia equivalente, reactancia equivalente, impedancia de la carga referida al primario, voltaje del secundario referido al primario,
el voltaje del primario. De la misma forma que tenemos la impedancia interna equivalente de un transformador referido al primario, también podemos tener esos parámetros referidos al secundario. Resistencia equivalente al secundario es igual a R2 más el recíproco de la relación de transformación al cuadrado por la resistencia 1. ¿Qué dice? De la misma forma que tenemos la impedancia interna equivalente de un transformador referido al primario, también podemos tener esos parámetros referidos al secundario. Ah, claro, se puede referir del primario al secundario en vez del secundario al primario. Ajá, claro. Pasando la relación de transformación como recíproco, o sea, bajando sobre un 1. Regulación de tensión. La regulación de tensión de un transformador de potencia es la diferencia entre la tensión entregada a la carga en condiciones normales V2 y la tensión en las terminales del secundario del transformador en vacío E2. Regulación de tensión en porcentaje: voltaje inducido de 2 menos voltaje de la carga de 2 sobre el voltaje de la carga por 100 y el por ciento. Con la impedancia primaria reflejada al secundario se puede calcular el voltaje inducido en el secundario a través de voltaje inducido en el secundario de 2 es igual a V2 voltaje de la carga por coseno de Φ2 más I2 corriente secundario por resistencia equivalente 2 más J por V2 voltaje de la carga por seno de Φ2 más I2 corriente secundario por reactancia equivalente secundario más reactancia por. Entonces la regulación de tensión, eso te da la regulación de tensión. E2 sale de ahí. Para el transformador, esto es para realizar el circuito equivalente de un transformador. Bueno, regulación de tensión en valores pequeños. Valores pequeños de regulación indican que el transformador es de buena calidad porque tiene baja impedancia interna. Y valores grandes de regulación indican que el transformador es de mala calidad o pequeños transformadores de baja potencia. Ensayo en cortocircuito. Voltaje 2 es igual a 0. Dice. No, acá está voltaje en cortocircuito. Ensayo en cortocircuito. Procedimiento: cortocircuitar los terminales de baja tensión X1 y X2 del transformador. Aplicar tensión a los terminales de alta tensión H1 y H2 y aumentar gradualmente hasta que A indique la intensidad nominal del lado de alta tensión. Ensayo en cortocircuito. Procedimiento: anotar los valores obtenidos de PSC, BSC y ISC. Corriente 1 nominal. Calcular la impedancia equivalente primario, resistencia equivalente primario, reactancia equivalente primaria a partir de las lecturas obtenidas en los instrumentos. Los datos y cálculos obtenidos en este ensayo son utilizados para el cálculo de la regulación del transformador. Ensayo en cortocircuito. Cuando el transformador está con el secundario cortocircuitado, la tensión voltaje de cortocircuito aplicada deberá limitarse a un valor que no permita que la corriente del primario no supere el valor de la corriente nominal. Esta tensión voltaje de cortocircuito es mucho menor que la tensión nominal del lado de alta tensión del transformador. Ensayo de cortocircuito. Considerando que el voltaje de cortocircuito es mucho menor que la tensión nominal del transformador y analizando el circuito equivalente del transformador, podemos admitir que las pérdidas en el hierro PFE en el ensayo de cortocircuito pueden ser despreciadas. Ensayo de cortocircuito. Las pérdidas en el cobre PSU deben ser consideradas ya que la corriente I de cortocircuito que circula es igual a la corriente nominal. Potencia es igual a resistencia equivalente 1 por corriente de cortocircuito al cuadrado. Potencia en el cobre. Pérdidas en el cobre. Ensayo en vacío, circuito abierto. Voltaje 2, circuito abierto. Ensayo en vacío, circuito abierto. Como los transformadores tienen uno o más devanados de alta tensión, lo más conveniente y seguro para realizar el ensayo en vacío es trabajar sobre el devanado de baja tensión. Ok. Procedimiento. Queda para el siguiente video.